Ampliamos nuestra discusión en la dinámica considerando ahora el movimiento en el plano. Si bien sabemos que el movimiento tiene lugar en el espacio de tres dimensiones y en consecuencia la dinámica debiera considerarse en ese espacio, vamos a restringir nuestro tratamiento al plano a fin de simplificar la matemática involucrada, pero poniendo de manifiesto el carácter vectorial de las fuerzas y en consecuencia el carácter vectorial con el que debe tratarse la dinámica o las leyes de la dinámica. En primer término, recordamos que, o verificamos que el momento es un vector. Tenemos presente que la dinámica en una dimensión solo se consigue imponiendo restricciones al sistema, como por ejemplo hemos hecho nuestros ejemplos de carritos en los ejes o demás. Esos carritos están sobre rieles, si no, el movimiento unidimensional no tendría lugar. En general, el movimiento, como decía, se da en el espacio de tres dimensiones, ya lo vimos en la cinemática, aunque después en los casos prácticos analizados, para tener algo de una visión desde esta perspectiva, nos hemos restringido al movimiento en un espacio de dos dimensiones, el movimiento en el plano, que es lo que vamos a considerar ahora. La definición de momento, sugiere una magnitud vectorial. Digamos, recordamos que nuestra definición de momento era el producto de la masa por la velocidad. Pero teniendo la velocidad un carácter vectorial, es de esperar que un momento también lo tenga. Siempre teniendo presente que la masa es una magnitud escalar, como ya fue definida, dando una medida de la resistencia al cambio del movimiento. Esa magnitud tiene la característica de ser un número, ¿no? y no, y no una magnitud vectorial, por ejemplo. Es así que la extensión a más de una dimensión de la definición de momentos es directa. Ahora la pregunta es, ¿se conserva el momento como magnitud vectorial? Una ley con la que hemos trabajado en la dinámica en una dimensión. Bueno, la respuesta solamente la puede dar la verificación experimental y efectivamente se verifica, se comprueba, hasta donde se ha podido experimentar, que el momento de un sistema aislado es una magnitud conservada y tiene un carácter vectorial. En realidad, hoy en la física se cree que esta conservación del momento es la consecuencia de una simetría en las leyes de la física. Pero bueno, no andamos en eso, simplemente nos quedamos con la idea de que si dos sistemas interactúan, dos partículas interactúan, la suma de sus momentos antes, después y durante la interacción es una magnitud constante. A modo de ejemplo, eh, tenemos aquí, no es una filmación, en realidad es una foto, son fotos tomadas a intervalos regulares de tiempo, de manera tal que como en un ejemplo anterior, lo que vemos aquí son posiciones sucesivas de dos discos unidos por una banda elástica en distintos instantes de tiempo. Como los intervalos de tiempo son los mismos, tomar la distancia en la fotografía, la distancia que se toma en la fotografía es proporcional a la velocidad de los discos. Lo que observamos en este experimento de ejemplo es justamente eso, un ejemplo de la conservación del momento. Notamos que si bien el momento, por ejemplo, el disco A, el que está a la izquierda, que antes de la interacción apunta en esta dirección, luego de la interacción apunta en esta otra dirección, es decir, luego de la colisión cambia su dirección. Y algo parecido ocurre con el disco B, que inicialmente se mueve en esta dirección y luego se desplaza en la dirección, en esta otra dirección, en la segunda dirección. Así todo, cuando sumamos los dos vectores, el vector resultante es el mismo. Fíjense que no necesariamente los valores, los módulos, no ya las direcciones que obviamente son distintas, sino no necesariamente los módulos de los momentos antes y después de la interacción son los mismos. Eso ya lo habíamos visto en una dimensión. Lo que sí se conserva es esta suma.
Y entonces lo que encontramos es que las leyes de Newton se verifican ahora vectorialmente, es decir, el movimiento uniforme de línea recta sigue siendo una ley válida. Recordamos el movimiento circular que para que una trayectoria se curve es necesario que haya una aceleración. Y de acuerdo a lo que hemos ya aprendido en una dimensión y que vamos a generalizar ahora, para que haya una aceleración debe haber una interacción con otro cuerpo, es decir, debe existir la acción de una fuerza. Si el cuerpo está libre de la acción de fuerzas, mantiene su estado de movimiento y ese estado de movimiento será el rectilíneo uniforme. La segunda, eso es decir que la velocidad se mantiene constante como vector. La segunda ley es la que establece el cambio en el estado de movimiento, o la aceleración, en forma directamente proporcional a la fuerza motriz, a la fuerza que provoca ese cambio de movimiento. Y ahora la segunda ley, fuerza igual a masa por aceleración, tendrá un carácter vectorial, es decir, la fuerza, dado que la aceleración tiene un carácter vectorial, la fuerza también tendrá un carácter vectorial. Y la tercera ley, el principio de acción y reacción, y también tendrá un carácter vectorial como podemos ver fácilmente. La fuerza es un vector. Si recordamos este ejemplo que hemos presentado recién, podemos identificar como la fuerza que actúa sobre el disco A, cuando entra en interacción con el disco B. Fíjense que este disco A, a medida que transcurre el tiempo, lleva un movimiento rectilíneo. Algo parecido ocurre con el disco B, hasta que llegan a una zona en la cual evidentemente interactúan. En realidad es una colisión entre los dos discos, y luego de ello cambian su estado de movimiento. Entonces, la variación del momento, ya está, la derivada con respecto al tiempo, la derivada de este vector, es lo que nos da, o debe ser igual a la fuerza aplicada, la fuerza que B aplica sobre A, que dado la conservación del momento será igual igual o opuesta a la fuerza que A aplica sobre B. En realidad aquí, cuando planteamos esta ecuación como una ecuación vectorial, en realidad lo que estamos planteando son tres ecuaciones. Si pensamos en las proyecciones del vector en el espacio tridimensional, la proyección sobre los ejes X, Y Z, por ejemplo. Eventualmente podemos usar otro sistema de coordenadas, como las coordenadas esférico-polares, que en algún momento mencionamos, en cuyo caso, bueno, el vector tendrá proyección sobre la dirección radial, azimutal y polar. Pero bueno, en general en nuestro trabajo vamos a utilizar sistemas de referencia cartesianos. Entonces lo importante es que, dada la conservación del momento, que es algo que se verifique experimentalmente, para el momento como magnitud vectorial, tenemos que la tercera ley de Newton sigue siendo una consecuencia de la conservación del momento. ¿Y qué ocurre con el centro de masa? Bueno, seguimos definiendo, o podemos seguir definiendo el momento total de un sistema de partículas como la suma de los momentos individuales, es decir, la suma de los P sub I, donde I identifica cada una de las partículas que conforman un sistema. Ese sistema podría ser muy bien un cuerpo rígido, una barra, una regla, un anillo. Y eso nos permite definir una velocidad, la velocidad del centro de masa, que no es otra cosa que la división de esta suma entre la masa total del sistema. La masa total será la suma de todas las masas de las partículas que conforman ese sistema. De manera tal que entonces la velocidad del centro de masa la podemos escribir de esta manera, donde al momento de cada partícula lo hemos escrito como el producto de la masa por la velocidad de cada partícula. Y tomando en cuenta que la velocidad es la derivada de la posición de cada partícula y siempre trabajando en la suposición de que la masa es constante, podemos reescribir la velocidad del centro de masa de esta manera, es decir, como la derivada de este vector, el vector que resulta de esta suma, o el vector que resulta de esta suma dividido m. Con lo cual definimos de manera similar a como lo hemos hecho en el caso de una dimensión, la posición del centro de masa, el vector posición del centro de masa, como 1 sobre m, es decir, la masa total, por la suma de este producto, la masa individual por la posición
en el espacio de cada elemento que conforma el sistema. Debería notarse que, bueno, ahora lo que antes era una suma sola, por así decirlo, ahora se divide en tres sumas, una para cada proyección o componente del vector posición. El otro principio que se verifica es el principio de superposición. Es decir, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, entonces la derivada del momento de ese sistema, de ese cuerpo, será igual a la suma, ahora vectorial, de las fuerzas que sobre él actúan. Por ejemplo, supongamos esta situación, un cuerpo C, sujeto a dos resortes de longitud L, ¿sí? Y con el otro extremo de esos resortes sujeto a paredes. Y supongamos que liberamos el sistema hasta la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, la suma de las fuerzas deberá ser cero, dado que la derivada del momento total es cero. ¿Mm? Y entonces, si uno hace las mediciones aquí, verifica que efectivamente la acción sobre el sistema es equivalente, de varias fuerzas, es equivalente a la acción de una única fuerza, suma de las fuerzas que están actuando, suma vectorial de las fuerzas que sobre el sistema actúan. Esto a modo de ejemplo, en esta situación de equilibrio, pero el resultado es general. Ya consideraremos esto en algún ejemplo de aplicación. Bueno, el otro punto que queda por aclarar es el de las fuerzas internas y externas a un sistema. Supongamos un sistema de tres partículas para simplificar, y aunque esta discusión puede generalizarse hasta un cuerpo rígido con infinitas componentes. Estas tres partículas, M1, M2 y M3, vamos a suponer que interactúan entre ellas. F1,2 será la fuerza que sobre la partícula 1 ejerce la partícula 2. Podrían ser resortes, podrían ser barras rígidas de masa despreciable. F1,3 es la fuerza que sobre la partícula 1 efectúa la partícula 3. Similarmente, F3,1 es la fuerza que sobre la partícula 3 está ejerciendo la partícula 1. Sabemos por el principio de acción y reacción que estas fuerzas son vectores de igual módulo y dirección y sentidos opuestos. Y lo mismo para los otros pares de acción y reacción, F1,2 con F2,1, F2,3 con F3,2. De manera tal que sobre cada una de las partículas, la derivada de su momento sería igual a la suma de las fuerzas que sobre él ejercen las otras partículas. De allí que la suma para el momento I, digamos, I igual a 1, sobre la partícula 1, sea igual a la suma de la fuerza 1J, es decir, 1, 2, 1, 3 en el ejemplo. Y en general, la fuerza, la suma vectorial de todas las fuerzas que ejercen sobre esa partícula las demás partículas que conforman el sistema. Esto es si consideramos a la partícula M1 por separado. Entonces, si nuestro sistema es solo la partícula M1, las fuerzas de interacción con las otras partículas son fuerzas externas a mi sistema. Ahora bien, si yo considero las tres partículas como mi sistema, entonces la derivada del momento total será la suma de la derivada del momento de cada una de las partículas. Pero el momento de cada una de las partículas es una suma sobre J, distinto de I, de F sub IJ. Así tendremos con I igual a 1, F1,2 y F1,3. Con I igual a 2, F2,1 y F2,3. Y con I igual a 3, F3,2 y F3,1. Es decir, tendremos una suma de 6 términos que se anulan, porque tenemos aquí sumado todos los pares de acción y reacción. Si, por ejemplo, considerábamos nuestro sistema solamente formado por las partículas 1 y 2, ¿cuáles serían las fuerzas externas? Bueno, las fuerzas externas serían F1,3 y F2,3, las que resultan de la interacción con la partícula 3. Como estas dos fuerzas son internas a mi sistema, en la suma se cancelaron.
o sea, la definición de una fuerza interna o externa depende de la definición de mi sistema. Si sobre este sistema de tres partículas aparece una fuerza externa, F le vamos a llamar, entonces ahora ya la derivada del momento deja de ser cero, sino que y será igual a la suma de esta fuerza, será igual a esta fuerza externa. Sigue siendo válido en la suma de esta fuerza, lo que ocurre es que ahora, para la partícula 1, se agrega un término más, que es el que aporta la fuerza externa. Ahora bien, como el resto de las fuerzas que están presentes en el sistema son fuerzas internas, o sea, son pares de acción y reacción, su suma sigue siendo cero, y la única fuerza que afecta el movimiento del sistema como un todo es la fuerza externa. Nótese que aquí no importa si la fuerza externa está aplicada a la partícula 1, a la 2 o a la 3. El resultado será siempre el mismo. Ahora bien, la derivada del momento total del sistema, de acuerdo a lo que hemos visto, si la masa de las partículas se mantiene constante, será igual a la masa total por la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Es decir, que recuperamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, donde ahora la aceleración para un sistema compuesto de varias partículas es la aceleración del centro de masa. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos un cuerpo denominado A, apoyado sobre una superficie horizontal, sin rozamiento. Por ahora no estamos incluyendo el rozamiento en nuestras discusiones, enseguida lo vamos a hacer. A ese cuerpo A se le fija un hilo, o sea, está atado con un hilo que pasa por una polea, también sin rozamiento, de manera que el hilo puede deslizar libremente por la polea, y que sostiene un platillo con una pesa C, como se muestra en la figura. Ese cuerpo C está sobre el platillo y las masas son 10 kilogramos para A, 2 kilogramos para B, el platillo, y 3 kilogramos para C, la masa, la pesa esta allí. Entonces las preguntas a responder son: ¿cuánto vale la aceleración de A cuando se suelta el sistema partiendo el reposo? ¿Cuánto vale la tensión del hilo? Y determinar la fuerza de contacto entre B y C. Bueno, para resolver el problema procedemos conforme a lo discutido en la clase teórica. En primer término, vamos a hacer un diagrama de cuerpo aislado de las distintas componentes del sistema. Comenzaremos con el cuerpo A, que está apoyado sobre la mesa. Este es el cuerpo A. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo A? Bueno, en primer término, la tensión del hilo. Está actuando el peso. Y dado que el cuerpo A no perfora la mesa, entonces tendremos una fuerza que denominamos normal, cuyo valor desconocemos por el momento. De todas formas, no es imprescindible en este momento conocer ese valor, aunque lo podemos determinar claro, porque para el movimiento del cuerpo, el desplazamiento del cuerpo es a lo largo de la mesa. Entonces, solamente en este sentido de desplazamiento, la aceleración será nula en el sentido vertical. Bueno, vamos a elegir un sistema de ejes para poder escribir las ecuaciones de movimiento. Como ya habíamos anticipado, teníamos que la derivada de P del sistema que estoy considerando respecto de T es igual a la suma de las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo. Esa suma es una suma de vectores. Este tipo de ecuaciones son más fáciles de representar cuando consideramos las proyecciones sobre un sistema de ejes coordenados. En particular elegimos aquí, entonces vamos a tomar para este cuerpo la proyección según X, y la proyección según X, la única fuerza que está actuando
es T, es decir, la suma de las fuerzas proyectadas sobre el eje de las X es T. Y eso deberá ser igual a la masa de A por la aceleración de A. Vamos a llamar aceleración de A la aceleración en la proyección X, ya que no hay aceleración en la dirección de Y. Por otra parte, la suma en la dirección de Y, o sea, la proyección de las fuerzas en la dirección de Y, para este cuerpo son la normal, en el sentido positivo, y el peso. Y como esta aceleración es cero, entonces tenemos que la normal es igual al peso. Este es un caso especial, muy común, pero no general, en el que la normal es igual al peso. Si han resuelto el problema del ascensor, en la guía complementaria, habrán encontrado que no necesariamente la normal es igual al peso. Bueno, volvemos a la resolución. Aquí tenemos un sistema de una sola ecuación, digamos, esta otra no aporta más, y dos incógnitas, la tensión y la aceleración de A. Claramente esto no es suficiente para resolver el problema. Veamos ahora la otra parte del sistema, pero la vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a considerar la canasta y la pesa en ella como un único sistema. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? La tensión, ya hemos dicho que salvo que hubiera rozamiento en la pared, la tensión en el hilo es la misma todo a lo largo del hilo. El peso de la pesa, valga la redundancia, y el peso de la canasta. En este caso solamente tenemos proyección en la dirección de Y. Entonces, para este caso, solamente vamos a considerar la proyección en la dirección de Y. Y esto tenemos que es la tensión menos MB más MC por G, los dos pesos sumados. Y eso debe ser igual a la masa del conjunto BC por la aceleración de ese conjunto, es decir, el centro de masa de ese sistema. Porque lo hemos tomado todo esto como un único sistema. Muy bien, la tensión aquí es la misma que aquí, eso hemos dicho. Pero hemos agregado una nueva incógnita que es la aceleración de BC. ¿Cómo podemos terminar de resolver el problema? Es decir, ¿cuál es la tercera ecuación que nos va a permitir resolver el problema? Bueno, notemos lo siguiente. Si el cuerpo A se desplaza una distancia D, en el sentido de las X positivas, la canasta se va a desplazar en la misma distancia en el sentido negativo del eje Y. Es decir que, bueno, si este desplazamiento se da en un tiempo delta t, lo que encontramos es que la velocidad con la que se mueve el cuerpo A es igual a la velocidad con la que desciende la canasta, y por lo tanto la aceleración, bueno, por la misma condición, la aceleración que tiene el cuerpo A será la misma aceleración que tiene el sistema de canasta y peso. Lo que sí debemos notar es que cuando esta aceleración es positiva, es decir, cuando A se desplaza hacia la derecha, el conjunto canasta-pesa se desplaza hacia abajo. Es decir, que A sub A será igual a menos ABC. Bueno, esta es la otra ecuación que necesitamos para resolver el sistema. Lo resolvemos entonces. Bueno, acá es un problema algebraico, cada uno encontrará la manera más práctica de resolver este sistema de ecuaciones. Yo encuentro que si yo despejo t en esta ecuación y lo igualo con esta ecuación, tengo que t es ma
por A sub A, por un lado, y por el otro lado tengo que T es MB más MC por G más A por BC, que eso es menos A sub A, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces, de allí concluimos que MA más MB más MC por A sub A es igual a MB más MC por G. O, para escribirlo mejor, A sub A es igual a MB más MC sobre MA más MB más MC por G. Bueno, es un problema algebraico, si se quiere, que acabamos de resolver, pero ahora podemos volver a discutir la física del problema. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, por lo pronto encontramos que la aceleración con la que se desplaza el bloque A y por lo tanto con la que se desplaza la canasta es menor que la aceleración de la gravedad. El numerador es menor que el denominador. En este caso, esta es una especie de máquina de Atwood modificada, porque en lugar de caer hacia el otro lado del hilo, el objeto está sobre la mesa, ¿no? Y allí aparece una diferencia con el resultado de la máquina de Atwood que los invitamos a repasar. Bueno, la siguiente pregunta a responder es ¿cuánto vale la tensión del hilo? Vamos a esa. Bueno, acá es muy simple, ¿no? Reemplazo el valor de la aceleración del cuerpo A en esta expresión y tengo que T es igual a MA por MB más MC sobre MA más MB más MC por G. Es decir, que la tensión es menor que el peso. Si yo miro este producto MA por G, tengo el peso del bloque A. Entonces la tensión es menor que el peso del bloque A, y al mismo tiempo, si yo miro, porque lo que queda, el cociente que queda, es menor que 1. De la misma manera, si yo miro este producto, MB más MC, ¿por qué? Que es el peso total de la canasta y la pesa, está por G, que ese es el peso, entonces, está multiplicado por este cociente ahora, que también es menor que 1. Es decir, que la tensión en este caso, a diferencia de lo que ocurre cuando el sistema está en equilibrio o en reposo, en equilibrio mejor dicho, la tensión es menor. Queda por responder la última pregunta, que es determinar la fuerza de contacto entre B y C. Bueno, para responder esa pregunta, hacemos un nuevo diagramita. Ahora consideramos este cuerpo por separado, digamos los cuerpos que conforman el sistema por separado. La canasta tiene aplicada la fuerza MB por C, pero G, digo, perdón. Una fuerza N', enseguida discutimos en más detalle qué es, pero tiene que ver con la interacción entre la pesa y la canasta. Es decir, la pesa, fíjense que ahora estamos considerando
no como un único sistema pesa más canasta, sino por separado la pesa y la canasta. Sobre la pesa, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, las fuerzas externas a ella. El peso y una normal provista por el piso de la canasta, digamos, lo que sostiene la pesa. Esa fuerza, que podemos considerar la acción de un par, tiene como reacción del par una fuerza igual y opuesta que actúa sobre el piso de la canasta. Entonces, a ver, ahora de nuevo, usando este mismo sistema de ejes, considero la proyección en I para la pesa. Digo que N menos MC por G es igual a MC por la aceleración de la pesa. Pero todo el sistema se mueve, digo, este sistema se mueve como un todo. Es decir, la aceleración de la pesa es igual a la aceleración del conjunto BC y es menos A sub A. Así que tenemos que esta normal será igual a MC por G. Fíjense que si esto no estuviera acelerado, la normal es igual al peso. Pero al N', dijimos, le vamos a poner acá para distinguirla de esta otra normal. Pero como el sistema está acelerado hacia abajo, entonces tenemos aquí menos MC por A sub A. Habíamos dicho que A sub C es menos A sub A. Bueno, si completamos el cálculo, ustedes completan la parte algebraica. Bueno, finalmente resulta este valor para la normal prima. Invitamos a ustedes a reconstruir las cuentas y así completamos la resolución del ejercicio. Consideramos un nuevo ejemplo de las leyes de Newton en el plano, con un problema tradicional, el del plano inclinado. Se puede enunciar de la siguiente manera. Supongamos que un cuerpo, vamos a suponer la masa M, está apoyado sobre un plano inclinado, como se indica aquí en la figura, libre de rozamiento. Es decir, el cuerpo puede deslizar libremente. Todavía no introducimos la idea de rozamiento, que es el tema que sigue. Entonces,
Lo que se pide para resolver este problema es aislar el cuerpo, indicar las fuerzas que sobre él actúan y determinar con qué valor de aceleración descenderá el cuerpo por el plano inclinado. Un problema muy simple, clásico de la mecánica. Lo podemos resolver en un solo paso, digamos. Como siempre debemos indicar las fuerzas que sobre el cuerpo están actuando. Tendremos la acción del peso. El cuerpo no cae. Es decir, tendremos la acción del peso. El cuerpo no cae. Por lo tanto, habrá una fuerza que se denomina usualmente la normal, perpendicular al plano, de allí el nombre normal, actuando sobre este cuerpo. El ángulo de inclinación, bueno, no se ve bien, pero es este. Entonces, hemos indicado las fuerzas que sobre el cuerpo actúan, y ahora para determinar la aceleración debemos escribir las ecuaciones de movimiento, la segunda ley de Newton, que nos dice que la masa por la aceleración debe ser igual a la suma de las fuerzas. Siempre recordando que esta suma es de vectores. Entonces vamos a considerar la proyección en la dirección. Perdón, no estoy diciendo. Y elegir en este caso los ejes coordenados de esta forma. El eje X, paralelo o sí, contenido en el plano, y el eje Y perpendicular al plano. Entonces en la dirección Y, ¿qué proyecciones tenemos? La normal, que es perpendicular al plano, por lo tanto solo tiene proyección Y, y la proyección del peso. Aquí vamos a hacer un dibujo extra, porque siempre es motivo de confusión. Este es el peso. O sea, aquí tenemos la dirección del peso, y ese es el ángulo. Entonces yo quiero ahora descomponer el peso en la dirección normal y paralela. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, este ángulo, vamos a llamar teta complemento, es el complemento de este ángulo, es decir, estos dos suman 90 grados. La proyección en la dirección paralela al plano, digamos así, es por el coseno del ángulo complementario, o sea, por el seno de este ángulo teta. La proyección de G en la dirección de X, entonces será igual a menos mg por el seno de teta. Siempre la proyección es con el coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo entre los dos vectores, o entre las dos direcciones. Ese ángulo es el complemento del ángulo de inclinación del plano. Por eso entonces aquí aparece el seno. El signo menos simplemente porque hemos elegido positivo hacia arriba. Y la proyección C1 del peso es en esta dirección. Bueno, fácil darse cuenta que este ángulo también será teta, porque es el complementario del complementario. Entonces aquí tendremos que es mg por el coseno. Entonces tenemos n, hay un signo menos porque está apuntando en la dirección opuesta a la que hemos elegido como sentido positivo. Entonces tendremos n menos mg, y eso deberá ser igual a 0, porque no hay aceleración en dirección de y. El bloque desliza sobre el plano. Fíjense ahora que la normal no es igual al peso, aun cuando en la dirección de y el cuerpo está en equilibrio, sino que es mg por el coseno. Después vamos a dar un mnemónico fácil para acordarnos cuando en el plano inclinado va el coseno o el seno del ángulo de inclinación. Consideremos ahora la proyección sobre el eje X. La única fuerza con proyección sobre el eje X es
el peso, y su proyección es menos mg por el seno de teta, y eso será igual a m por a sub x. Entonces tendremos que a sub x es igual a menos g por el seno de teta. Un mnemónico que puede ayudar, pues siempre hay confusión de si en la proyección perpendicular uso el coseno o el seno. Bueno, vemos lo siguiente. Si el ángulo fuese cero, si el ángulo de inclinación fuese cero, la normal debiera ser igual al peso. Y la proyección paralela al plano debiera ser cero. Entonces, si el ángulo es nulo, aquí irá el coseno en la proyección perpendicular y el seno en la proyección horizontal. Bueno, y así hemos resuelto el problema del plano inclinado, un problema clásico de la mecánica. Continuamos con la consideración de las leyes de Newton en el plano, considerando ahora la presencia de una fuerza especial, la fuerza de contacto. La hemos visto ya como fuerza normal sosteniendo sobre una superficie un bloque, por ejemplo. Vamos a ver ahora que además esta fuerza de contacto provee otra componente que se suele denominar fuerza de roce, que es paralelo a las superficies de contacto entre dos cuerpos. Recordemos esto. Supongamos que yo tengo un cuerpo cuyo peso es W. En realidad tengo ese bloque compuesto por una cierta cantidad de partículas, cada una con su propio peso, delta W, resultado de la interacción de cada una de esas partes del bloque con la Tierra. Ahora bien, esas son las únicas fuerzas externas sobre el sistema. Entonces sabemos, las fuerzas que mantienen unido el bloque son fuerzas internas al sistema. Entonces ya hemos visto que si yo quiero ver la dinámica del sistema como un todo, solo me interesan las fuerzas externas. Y por el principio de superposición, el conjunto de fuerzas, que es el peso de cada una de las partículas, es equivalente a la acción de una única fuerza, suma vectorial de la fuerza de esas partículas. Bueno, puede verificarse que ese conjunto de fuerzas, la suma de esa fuerza, resulta en la fuerza que denominamos peso del bloque y está aplicada en el centro de masa del bloque. Si ese bloque lo apoyamos sobre una superficie, ese bloque no cae, un libro sobre una mesa, por ejemplo. ¿Y por qué no caerá? Bueno, lo que sabemos es que el peso es una fuerza que está actuando siempre, digamos, mientras estemos en el planeta Tierra, digamos, o en algún planeta con alguna aceleración de gravedad. Si el bloque no cae, debe haber alguna otra fuerza que lo equilibre, digamos, de manera tal que la segunda ley de Newton más el principio de superposición den lugar a una aceleración nula. Ahora, ¿cuál es el origen de esta fuerza? Bueno, en realidad el origen de esta fuerza que llamamos la normal es es la suma o la resultante de un conjunto de fuerzas que surgen de la interacción entre las moléculas de la superficie en contacto. Son fuerzas microscópicas y si quisiéramos calcularla a partir de primeros principios encontraríamos un cálculo muy complicado. Pero conocemos el efecto final, es decir, que la resultante de todas estas fuerzas deberá ser igual a lo que llamamos la norma. Es decir, que la resultante de todas estas fuerzas de contacto determina una resultante, que llamamos normal, que es una resultante de contacto, digamos así. Ahora bien, ¿qué ocurre si aplico una fuerza paralela a la mesa de este bloque? El estudiante puede intentar desplazar un sillón, una mesa, una caja con libros, en fin, y encontrará que debe superar un cierto valor de esfuerzo para que ese deslizamiento se produzca. Es decir, si yo aplico esta fuerza F1, el bloque no necesariamente va a deslizar. Pero si está en equilibrio, quiere decir que además de esta proyección normal de la fuerza de contacto, deberá haber una proyección tangencial.
Esa proyección tangencial resultará de la modificación de los valores de estas fuerzas microscópicas que históricamente la podemos pensar como engranajes encajados. Entonces, si yo tiro hacia allá, disminuirá la fuerza de contacto en el punto C1 y aumentará la fuerza de contacto en los puntos C2. De manera tal que ahora la resultante ya no es perpendicular al plano, sino que tiene una proyección perpendicular al plano, que es la normal, y una proyección paralela al plano, que vamos a llamar fuerza de roce. Es una fuerza que es la resultante de todas estas interacciones. Esa resultante es curiosa, porque si yo no aplico la fuerza F1, esa resultante no aparece. Si yo dejo un libro apoyado sobre la mesa, no sale acelerado en ninguna dirección. Si yo dejo ese sillón sobre el piso de mi living, no va a salir desplazado. Ahora, si yo intento empujar ese sillón, encontraré que tengo que superar un cierto esfuerzo. Entonces quiere decir que hay una fuerza que se está oponiendo. Esa fuerza de roce que se opone al desplazamiento, al deslizamiento de una superficie respecto de otra, que es paralela a la superficie o que está contenida en la superficie, se llama fuerza de roce estático y cumple con una condición muy particular. Esa fuerza de roce estático tiene el valor que es necesario para que el deslizamiento no se produzca hasta un valor máximo que es proporcional a la normal. Es decir, que si yo lograra disminuir la normal, disminuyo el umbral o el valor máximo de la fuerza estática y el umbral de esfuerzo necesario para provocar el desplazamiento. Por ejemplo, si yo tengo una caja cargada con libros, o quiero mover un placar, por ejemplo, lo primero que haré es descargar el placar. Al descargar el placar, disminuirá el valor de la normal y por lo tanto disminuirá el valor máximo que tiene la fuerza de roce. Esa fuerza de roce se llama roce estático. Cuando se supera este valor, una superficie desliza respecto de la otra. Desaparece el roce no necesariamente. ¿Qué ocurrirá? Bueno, podemos imaginar, o que bien estos encadenajes se desencajan, permitiendo el deslizamiento, como cuando arrastramos un mueble, o bien algunos de estos engranajes se rompen, como ocurre cuando lijamos una madera, por ejemplo. Superado el valor umbral, el deslizamiento se da con una fuerza siempre opuesta al deslizamiento, ahora, opuesta al movimiento, que llamamos roce dinámico, que un primer modelo muy simple, el modelo de Coulomb, dice que es proporcional también a la normal. En este caso, fíjense que hay una igualdad y no una desigualdad. El coeficiente de roce dinámico en general es menor que el coeficiente de roce estático y establece la proporcionalidad entre el roce dinámico y la norma. Veamos un ejemplo que ilustre esta situación. Consideremos el primer caso, un bloque de 4 kilogramos apoyado sobre una mesa, tiene sujeto un hilo que a su vez sujeta a un peso, ¿no? Y si uno va cambiando el valor del peso, encuentra que el peso máximo que este sistema soporta, es el peso que cuelga del hilo, digamos, es de 1 kilogramo. Entonces la pregunta es cuánto vale el coeficiente de rozamiento entre A y la mesa. Bueno, como cualquier problema de dinámica, lo que debemos plantear son las ecuaciones de movimiento y para ello debemos reconocer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Vamos a considerar los bloques por separado. Entonces tendremos sobre el bloque A, que actúa la tensión del hilo, el peso, dado que el bloque no se hunde, habrá una fuerza normal, la proyección de la fuerza de contacto perpendicular a la superficie, y una fuerza de roce estático paralela a la superficie. De manera tal que equilibra la fuerza a la tensión y este bloque no desliza. Sobre el segundo bloque, vamos a llamarlo el bloque B, estarán actuando dos fuerzas, la tensión del hilo y el peso del bloque. Para escribir las ecuaciones de movimiento, ya hemos dicho que es más práctico, más conveniente, elegir un sistema de coordenadas y considerar las proyecciones de la segunda ley de Newton sobre esas direcciones. Entonces elegimos como eje coordenado los ejes X e Y.
Y ahora vemos las proyecciones de la sumatoria de fuerzas sobre estos ejes. Comenzando por el bloque A, tenemos que la proyección sobre el eje Y, o sea, fuerza que tiene proyección sobre el eje Y son la normal y el peso del bloque A. Y esa suma, o la proyección de esa suma, debe ser 0, dado que el bloque no está acelerado en la dirección vertical. En la dirección horizontal, en la dirección de X, la suma también debe dar 0 si este cuerpo está en equilibrio, y las fuerzas que tienen proyección en esa dirección son el roce estático y la tensión. Veamos ahora el bloque B. Para el bloque B, solo resulta de interés la proyección en la dirección de Y. Las fuerzas que están actuando son la tensión y el peso de este bloque. Si eso está en equilibrio, debe estar igualado a 0 también. Muy bien, entonces, de las ecuaciones 2 y 3, ahora, el problema ahora ha pasado a ser resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el valor máximo, el valor del coeficiente de roce. Entonces, de las ecuaciones 2 y 3, encontramos esta igualdad, que la fuerza de roce deberá ser igual al peso del bloque que está suspendido. De la ecuación 1, encontramos el valor de la norma que es igual al peso del bloque A. Y ya tenemos los ingredientes que aparecen en la desigualdad que establece el valor máximo para la fuerza de roce. La fuerza de roce y el valor de la norma. El valor máximo que puede tener la fuerza de roce es cuando se da el signo igual aquí. Entonces, sustituyendo los valores, encontramos que la fuerza de roce deberá ser igual al valor, al coeficiente de roce estático, por el valor de la norma. Y de allí concluimos que el roce estático, el valor del roce estático de este coeficiente, que es adimensional porque establece la proporcionalidad entre los módulos de dos fuerzas, es 0,25. Recordemos esto. Supongamos que yo tengo un cuerpo cuyo peso es W. En realidad tengo ese bloque compuesto por una cierta cantidad de partículas, cada una con su propio peso, delta W, resultado de la interacción de cada una de esas partes del bloque con la Tierra. Ahora bien, esas son las únicas fuerzas externas sobre el sistema. Entonces sabemos, las fuerzas que mantienen unido el bloque son fuerzas internas al sistema. Entonces ya hemos visto que si yo quiero ver la dinámica del sistema como un todo, solo me interesan las fuerzas externas. Y por el principio de superposición, el conjunto de fuerzas, que es el peso de cada una de las partículas, es equivalente a la acción de una única fuerza, suma vectorial, de la fuerza de esas partículas. Bueno, puede verificarse que ese conjunto de fuerzas, la suma de esa fuerza, resulta en la fuerza que denominamos peso del bloque y está aplicada en el centro de masa del bloque. Si ese bloque lo apoyamos sobre una superficie, ese bloque no cae, un libro sobre una mesa, por ejemplo. ¿Y por qué no caerá? Bueno, lo que sabemos es que el peso es una fuerza que está actuando siempre, digamos, mientras estemos en el planeta Tierra, digamos, o en algún planeta con alguna aceleración de gravedad. Si el bloque no cae, debe haber alguna otra fuerza que lo equilibre, digamos, de manera tal que la segunda ley de Newton más el principio de superposición den lugar a una aceleración nula. Ahora, ¿cuál es el origen de esta fuerza? Bueno, en realidad el origen de esta fuerza que llamamos la normal es es la suma o la resultante de un conjunto de fuerzas que surgen de la interacción entre las moléculas de la superficie en contacto. Son fuerzas microscópicas, y si quisiéramos calcularla a partir de primeros principios, encontraríamos un cálculo muy complicado. Pero conocemos el efecto final, es decir, que la resultante de todas estas fuerzas deberá ser igual a lo que llamamos la norma. Es decir, que la resultante de todas estas fuerzas de contacto determina una resultante, que llamamos normal, y que es una resultante de contacto, digamos así. Ahora bien, ¿qué ocurre si aplico una fuerza paralela a la mesa de este bloque? El estudiante puede intentar desplazar un sillón, una mesa,
una caja con libros, en fin, y encontrara que debe superar un cierto valor de esfuerzo para que ese deslizamiento se produzca. Es decir, si yo aplico esta fuerza F1, el bloque no necesariamente va a deslizar. Pero si está en equilibrio, quiere decir que además de esta proyección normal de la fuerza de contacto, deberá haber una proyección tangencial. Esa proyección tangencial resultará de la modificación de los valores de estas fuerzas microscópicas que históricamente la podemos pensar como engranajes encajados. Entonces, si yo tiro hacia allá, disminuirá la fuerza de contacto en el punto C1 y aumentará la fuerza de contacto en los puntos C2. De manera tal que ahora la resultante ya no es perpendicular al plano, sino que tiene una proyección perpendicular al plano, que es la normal, y una proyección paralela al plano, que vamos a llamar fuerza de roce. Es una fuerza que es la resultante de todas estas interacciones. Esa resultante es curiosa, porque si yo no aplico la fuerza F1, esa resultante no aparece. Si yo dejo un libro apoyado sobre la mesa, no sale acelerado en ninguna dirección. Si yo dejo ese sillón sobre el piso de mi living, no va a salir desplazado. Ahora, si yo intento empujar ese sillón, encontraré que tengo que superar un cierto esfuerzo. Entonces quiere decir que hay una fuerza que se está oponiendo. Esa fuerza de roce que se opone al desplazamiento, al deslizamiento de una superficie respecto de otra, que es paralela a la superficie o que está contenida en la superficie, se llama fuerza de roce estático y cumple con una condición muy particular. Esa fuerza de roce estático tiene el valor que es necesario para que el deslizamiento no se produzca hasta un valor máximo que es proporcional a la normal. Es decir, que si yo lograra disminuir la normal, disminuyo el umbral o el valor máximo de la fuerza estática y el umbral de esfuerzo necesario para provocar el desplazamiento. Por ejemplo, si yo tengo una caja cargada con libros, o quiero mover un placar, por ejemplo, lo primero que haré es descargar el placar. Al descargar el placar, disminuirá el valor de la normal y por lo tanto disminuirá el valor máximo que tiene la fuerza de roce. Esa fuerza de roce se llama roce estático. Cuando se supera este valor, una superficie desliza respecto de la otra. Desaparece el roce no necesariamente. ¿Qué ocurrirá? Bueno, podemos imaginar, o que bien estos engranajes se desencajan, permitiendo el deslizamiento, como cuando arrastramos un mueble, o bien algunos de estos engranajes se rompen, como ocurre cuando lijamos una madera, por ejemplo. Superado el valor umbral, el deslizamiento se da con una fuerza siempre opuesta al deslizamiento, ahora, opuesta al movimiento, que llamamos roce dinámico, que un primer modelo muy simple, el modelo de Coulomb, dice que es proporcional también a la normal. En este caso, fíjense que hay una igualdad y no una desigualdad. El coeficiente de roce dinámico en general es menor que el coeficiente de roce estático y establece la proporcionalidad entre el roce dinámico y la norma. Veamos un ejemplo que ilustre esta situación. Consideremos el primer caso, un bloque de 4 kilogramos apoyado sobre una mesa, tiene sujeto un hilo que a su vez sujeta a un peso, ¿no? Y si uno va cambiando el valor del peso, encuentra que el peso máximo que este sistema soporta, es el peso que cuelga del hilo, digamos, es de 1 kilogramo. Entonces la pregunta es cuánto vale el coeficiente de rozamiento entre A y la mesa. Bueno, como cualquier problema de dinámica, lo que debemos plantear son las ecuaciones de movimiento y para ello debemos reconocer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Vamos a considerar los bloques por separado. Entonces tendremos sobre el bloque A, que actúa la tensión del hilo, el peso, dado que el bloque no se hunde, habrá una fuerza normal, la proyección de la fuerza de contacto perpendicular a la superficie, y una fuerza de roce estático paralela a la superficie. De manera tal que equilibra la fuerza a la tensión y este bloque no desliza.
Sobre el segundo bloque, vamos a llamarlo el bloque B, estarán actuando dos fuerzas, la tensión del hilo y el peso del bloque. Para escribir las ecuaciones de movimiento, ya hemos dicho que es más práctico, más conveniente elegir un sistema de coordenadas y considerar las proyecciones de la segunda ley de Newton sobre esas direcciones. Entonces elegimos como eje coordenado los ejes X e Y. Y ahora vemos las proyecciones de la sumatoria de fuerzas sobre estos ejes. Comenzando por el bloque A, tenemos que la proyección sobre el eje Y, o sea, fuerza que tiene proyección sobre el eje Y son la normal y el peso del bloque A. Y esa suma, o la proyección de esa suma, debe ser cero, dado que el bloque no está acelerado en la dirección vertical. En la dirección horizontal, en la dirección de X, la suma también debe dar cero si este cuerpo está en equilibrio, y las fuerzas que tienen proyección en esa dirección son el roce estático y la tensión. Veamos ahora el bloque B. Para el bloque B, solo resulta de interés la proyección en la dirección de Y. Las fuerzas que están actuando son la tensión y el peso de este bloque. Si eso está en equilibrio, debe estar igualado a cero también. Muy bien, entonces, de las ecuaciones 2 y 3, ahora, el problema ahora ha pasado a ser resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el valor máximo, el valor del coeficiente de roce. Entonces, de las ecuaciones 2 y 3, encontramos esta igualdad, que la fuerza de roce deberá ser igual al peso del bloque que está suspendido. De la ecuación 1, encontramos el valor de la norma D, que es igual al peso del bloque A. Y ya tenemos los ingredientes que aparecen en la desigualdad que establece el valor máximo para la fuerza de roce. La fuerza de roce y el valor de la norma. El valor máximo que puede tener la fuerza de roce es cuando se da el signo igual aquí. Entonces, sustituyendo los valores, encontramos que la fuerza de roce deberá ser igual al valor, al coeficiente de roce estático por el valor de la norma. Y de allí concluimos que el roce estático, el valor del roce estático de este coeficiente, que es adimensional porque establece la proporcionalidad entre los módulos de dos fuerzas, es 0,25. Vamos a considerar ahora un grado más de complejidad, suponiendo que sobre el bloque A se apoya un segundo bloque B de 2 kilogramos. Ahora la pregunta será cuál es el valor máximo del peso que puedo suspender del hilo. Nuevamente vamos a hacer un análisis desde la dinámica y vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque A. La normal, que ahora la vamos a llamar N1, enseguida veremos por qué, el peso, la fuerza de roce estático y la tensión. Pero vemos que este bloque B no cae, es decir que además, bueno, perdón, me estaba viendo, sobre el bloque C, tensión y peso, como antes. Y ahora vemos el bloque B, que es de interés. Este bloque B tiene un peso mb por g. Pero este bloque no cae, entonces debe haber una fuerza que lo equilibra, que resulta del contacto entre el bloque A y el bloque B. A eso le llamaremos normal 2. Ahora, bien, si sobre el bloque B A ejerce una fuerza normal 2, B sobre A deberá ejercer una fuerza igual y opuesta, principio de acción y reacción. Es decir, que sobre el bloque A también está actuando esta fuerza, N'2. Muy bien, ahora elegimos nuestro sistema de ejes y escribimos las ecuaciones de la dinámica. Para el bloque A, en la dirección de I tenemos N1 menos N'2 menos MA por G. La condición de equilibrio es que esta suma sea cero. En la dirección, proyectada sobre la dirección de X, tenemos la tensión y la fuerza de roce estático 1. Y en equilibrio esa suma debe ser 0. Hemos puesto un 1 aquí porque eventualmente si intentáramos deslizar el bloque B respecto del A, aparecería una fuerza de roce entre ambos bloques. En este caso, esa fuerza no aparece porque este bloque no intenta deslizar.
Veamos las ecuaciones para el bloque B. Tenemos la normal y el peso, que se equilibran. Y para el bloque C tenemos la tensión y el peso. Y en equilibrio también suman a C. Bueno, nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones que debemos resolver para determinar el valor máximo que puede tomar la fuerza de roce estático 1. Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que la normal N1 va a ser igual a la suma de los pesos de A y de B. Tomando en cuenta ahora que de la segunda de las ecuaciones, la fuerza de roce debe ser igual al peso del bloque C. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la fuerza de roce tiene como valor máximo el coeficiente de roce por la normal que actúa sobre el bloque A. Es decir, que la fuerza de roce debe ser igual, o menor igual, y como valor máximo igual, al coeficiente de roce por el peso de A y B sumados. Dado que sabemos que el coeficiente de roce es igual a 0,25 del caso anterior, sabemos que el valor máximo para el bloque C, para la masa del bloque C, es 1,5 kilogramos. Bueno, dejamos para el estudiante la resolución de estos dos casos, donde hemos agregado un poco más de complejidad. Ahora el bloque B está sujeto a la pared a través de una cuerda, y en este caso el bloque B está sujeto al bloque A través de una cuerda que pasa por una polea. En estos dos casos deberá el estudiante considerar la fuerza de roce entre las superficies A y B, y queda como un ejercicio la resolución de este problema, y verificar que los pesos máximos que puede soportar en cada caso son 2 kilogramos y 2,5 kilogramos. Vamos a considerar ahora un grado más de complejidad, suponiendo que sobre el bloque A se apoya un segundo bloque B de 2 kilogramos. Ahora la pregunta será cuál es el valor máximo del peso que puedo suspender del hilo. Nuevamente vamos a hacer un análisis desde la dinámica y vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque A. La normal, que ahora la vamos a llamar N1, enseguida veremos por qué, el peso, la fuerza de roce estático y la tensión. Pero vemos que este bloque B no cae, es decir que además, bueno, perdón, me estaba viendo, sobre el bloque C, tensión y peso, como antes. Y ahora vemos el bloque B, que es de interés. Este bloque B tiene un peso mb por g, pero este bloque no cae, entonces debe haber una fuerza que lo equilibra, que resulta del contacto entre el bloque A y el bloque B. A eso le llamaremos normal 2. Ahora, bien, si sobre el bloque B A ejerce una fuerza normal 2, B sobre A deberá ejercer una fuerza igual y opuesta, principio de acción y reacción. Es decir, que sobre el bloque A también está actuando esta fuerza, N'2. Muy bien, ahora elegimos nuestro sistema de ejes y escribimos la ecuación de la dinámica. Para el bloque A, en la dirección de I tenemos N1 menos N'2 menos MA por G. La condición de equilibrio es que esta suma sea cero. En la dirección, proyectada sobre la dirección de X, tenemos la tensión y la fuerza de roce estático 1. Y en equilibrio esa suma debe ser 0. Hemos puesto un 1 aquí porque eventualmente si intentáramos deslizar el bloque B respecto del A, aparecería una fuerza de roce entre ambos bloques. En este caso, esa fuerza no aparece porque este bloque no intenta deslizar. Veamos las ecuaciones para el bloque B. Tenemos la normal y el peso, que se equilibran. Y para el bloque C tenemos la tensión y el peso. Y en equilibrio también suman a C. Bueno, nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones que debemos resolver para determinar el valor máximo que puede tomar la fuerza de roce estático 1. Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que la normal N1 va a ser igual a la suma de los pesos de A y de B.
Tomando en cuenta ahora que de la segunda de las ecuaciones, la fuerza de roce debe ser igual al peso del bloque C. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la fuerza de roce tiene como valor máximo el coeficiente de roce por la normal que actúa sobre el bloque A. Es decir, que la fuerza de roce debe ser igual, o menor igual, y como valor máximo igual, al coeficiente de roce por el peso de A y B sumados. Dado que sabemos que el coeficiente de roce es igual a 0,25 del caso anterior, sabemos que el valor máximo para el bloque C, para la masa del bloque C, es 1,5 kilogramos. Vamos a considerar ahora un grado más de complejidad, suponiendo que sobre el bloque A se apoya un segundo bloque B de 2 kilogramos. Ahora la pregunta será cuál es el valor máximo del peso que puedo suspender del hilo. Nuevamente vamos a hacer un análisis desde la dinámica y vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque A. La normal, que ahora la vamos a llamar N1, enseguida veremos por qué, el peso, la fuerza de roce estático y la tensión. Pero vemos que este bloque B no cae, es decir que además, bueno, perdón, me estaba viendo, sobre el bloque C, tensión y peso, como antes. Y ahora vemos el bloque B, que es de interés. Este bloque B tiene un peso mb por g, pero este bloque no cae, entonces debe haber una fuerza que lo equilibra, que resulta del contacto entre el bloque A y el bloque B. A ese le llamaremos normal 2. Ahora, bien, si sobre el bloque B A ejerce una fuerza normal 2, B sobre A deberá ejercer una fuerza igual y opuesta, principio de acción y reacción. Es decir, que sobre el bloque A también está actuando esta fuerza, N'2. Muy bien, ahora elegimos nuestro sistema de ejes y escribimos las ecuaciones de la dinámica. Para el bloque A, en la dirección de I tenemos N1 menos N'2 menos MA por G. La condición de equilibrio es que esta suma sea cero. En la dirección, proyectada sobre la dirección de X, tenemos la tensión y la fuerza de roce estático 1. Y en equilibrio esa suma debe ser 0. Hemos puesto un 1 aquí porque eventualmente si intentáramos deslizar el bloque B respecto del A, aparecería una fuerza de roce entre ambos bloques. En este caso, esa fuerza no aparece porque este bloque no intenta deslizar. Veamos las ecuaciones para el bloque B. Tenemos la normal y el peso, que se equilibran. Y para el bloque C tenemos la tensión y el peso. Y en equilibrio también suman el C. Bueno, nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones que debemos resolver para determinar el valor máximo que puede tomar la fuerza de roce estático 1. Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que la normal N1 va a ser igual a la suma de los pesos de A y de B. Tomando en cuenta ahora que de la segunda de las ecuaciones, la fuerza de roce debe ser igual al peso del bloque C. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la fuerza de roce tiene como valor máximo el coeficiente de roce por la normal que actúa sobre el bloque A. Es decir, que la fuerza de roce debe ser igual, o menor igual, y como valor máximo igual, al coeficiente de roce por el peso de A y B sumados. Dado que sabemos que el coeficiente de roce es igual a 0,25 del caso anterior, sabemos que el valor máximo para el bloque C, para la masa del bloque C, es 1,5 kilogramos. Bueno, dejamos para el estudiante la resolución de estos dos casos, donde hemos agregado un poco más de complejidad. Ahora el bloque B está sujeto a la pared a través de una cuerda, y en este caso el bloque B está sujeto al bloque A través de una cuerda que pasa por una polea. En estos dos casos deberá el estudiante considerar la fuerza de roce entre las superficies A y B.
Y queda como un ejercicio la resolución de este problema. Y verificar que los pesos máximos que puede soportar en cada caso son 2 kilogramos y 2,5 kilogramos. Vamos a considerar ahora otro ejemplo de aplicación de las leyes de Newton para un movimiento en el plano, en 2 dimensiones. Vamos a retomar el movimiento circular, pero ahora considerándolo desde el punto de vista de la dinámica. Según recordamos, habíamos visto que para que una trayectoria deje de ser una línea recta, es decir, para que una trayectoria se curve, debe existir una proyección de aceleración perpendicular a la trayectoria misma. Es la que llamamos aceleración radial o aceleración normal. Siempre esta aceleración apunta en el sentido de la concavidad de la trayectoria y nos permite estimar la curvatura de la trayectoria a partir de, o pensando en un círculo que sea tangente a la trayectoria en ese punto. Pero bueno, para que el movimiento sea circular, lo que deberá existir es una ligadura, una fuerza, a un centro de fuerzas. Es decir, deberá haber un punto hacia el cual converja o hacia el cual apunte la fuerza que está actuando sobre nuestro cuerpo. De acuerdo a lo que hemos visto en el movimiento circular, esa fuerza deberá ser proporcional al cuadrado de la velocidad. Este es simplemente el producto de la aceleración radial por la masa de la partícula en el movimiento circular. Como recordamos, esta aceleración tiene la dirección radial, pero es opuesta al vector posición, es decir, apunta hacia el centro de la circunferencia que constituye la trayectoria, en un todo de acuerdo con lo que hemos visto para la concavidad de la trayectoria. Ahora bien, ¿cuál sería el origen de la fuerza que es responsable de ese movimiento circular? Bueno, en realidad, distintos tipos de interacciones pueden dar lugar a ese movimiento circular. Tenemos como ejemplo el caso del lanzamiento del martillo, una disciplina olímpica, que consiste en una esfera ligada por un hilo de acero, una cuerda de acero, que sostiene el atleta. Esencialmente la fuerza en este caso es la tensión en la cuerda, que es la que hace que esa esfera gire alrededor del centro de fuerzas, que es justamente el atleta. Alternativamente, por ejemplo, podríamos considerar el caso de la montaña rusa. En este caso, la fuerza está provista por la normal, es decir, la fuerza de contacto entre la superficie y los carritos, que hace que los carritos sigan esta trayectoria de tipo circular. También la fuerza gravitatoria puede proveer para la fuerza, para una interacción que dé lugar a un movimiento circular. Tenemos, por caso aproximado, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que tiene una trayectoria aproximadamente circular, y el origen es la atracción gravitatoria, la misma que actúa para la famosa manzana de Newton. En todos estos casos, para que el movimiento se corresponda con un movimiento circular, es decir, para que la trayectoria sea una circunferencia, deberá cumplirse que esa fuerza sea igual a la fuerza que podríamos llamar centrípeta. Es decir, el módulo de esta fuerza estará provisto por la tensión, por la normal, por la fuerza de atracción gravitatoria o por una superposición de fuerzas en general. Vamos a considerar un caso de aplicación de lo que estamos discutiendo acerca del movimiento circular. Comencemos en primer término considerando la situación en la que una partícula se mueve con una velocidad v a una distancia r0 del centro de la Tierra. Como hemos visto, la fuerza centrípeta para que la trayectoria corresponda a una trayectoria circular debe cumplir con esta condición, es decir, m por v cuadrado sobre r0, la distancia al centro de fuerzas, debe ser igual
a la fuerza de atracción gravitatoria. Es decir que si el valor de B es mayor que el determinado por esta relación, la partícula se alejará del centro de la Tierra. En particular, si B tiende a infinito, la aceleración debida a la fuerza de atracción gravitatoria será insuficiente para, digamos así, deformar su trayectoria. A su vez, si la velocidad con la que se desplaza este objeto es menor que el determinado por esta relación, entonces tenemos una aceleración hacia el centro de la Tierra mayor que la necesaria para mantener esa trayectoria circular y el cuerpo va a caer hacia la Tierra. En particular, si la velocidad en este punto fuese nula, el cuerpo caería hacia el centro de la Tierra, en una trayectoria rectilínea. Es decir, que existe para cada radio de giro un valor particular de la velocidad que, que asegura esa trayectoria circular. Es decir, y siempre la fuerza y por lo tanto la aceleración con la que ese cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra está determinado por un lado por B cuadrado sobre R0 y por el otro lado por la fuerza de atracción gravitatoria, que es la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra dividida la distancia al cuadrado. Es decir, que un objeto en órbita está en caída libre, dado que tiene una aceleración hacia el centro de la Tierra igual a la provista por la aceleración de la gravedad a esa distancia. Por ejemplo, podríamos considerar el caso de una estación espacial que está orbitando alrededor de la Tierra. En ese caso, si hubiera una persona dentro de esta estación espacial, no registraría peso. Hemos visto en un ejemplo, en un problema anterior, que una persona subido a una balanza, pero en caída libre, no registra peso. ¿Cómo corregir la situación? Bueno, una alternativa es poner en rotación a esta estación espacial. Si ponemos en rotación esa estación espacial, encontraremos que para que una persona parada sobre el borde exterior de este toro necesita una fuerza de reacción que será provista por la fuerza normal para que mantenerse sobre esta superficie. Es decir, que deberá cumplirse que m por b cuadrado, donde b es la velocidad de rotación, sobre r sea igual a m por g. Es un valor artificial, si se quiere, de la gravedad. Y queda la pregunta de cuánto debería valer B para un radio de 100 metros. Es decir, si esta estación espacial tuviera un radio de 100 metros, ¿cuánto debería valer esta velocidad para tener una aceleración G equivalente a la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre? Bueno, queda planteado esto como un ejercicio para el estudiante. Vamos a considerar, por último, otro ejemplo de movimiento circular, aunque la trayectoria en este caso es un tramo de la circunferencia. Es un caso quizás no tan típico o no tan inmediato de interpretar, y es el caso del péndulo. ¿En qué consiste el péndulo? Bueno, el péndulo consiste en una partícula, en una primera aproximación, lo que se llama el péndulo ideal o matemático, en un cuerpo puntual sujeto por un hilo a un a un soporte en el techo, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen de ese péndulo que está moviéndose y se toman fotografías a intervalos regulares de tiempo. Notamos entonces que la velocidad en la región central de la trayectoria es mayor que en los extremos, dado que la separación entre distintos instantes de tiempo, la separación espacial para intervalos de tiempo iguales, perdón, es la misma. Recuerden que es el resultado de tomar fotos a intervalos regulares de tiempo. Es decir, el tiempo que transcurre para la partícula yendo desde esta posición a la siguiente es el mismo que el que transcurre desde esta posición a esta, desde esta a esta y así sucesivamente.
Dado que estas posiciones están más separadas y encontramos que, dado que el intervalo de tiempo entre cada una de estas posiciones es el mismo, implica una velocidad mayor en esta región. Esquemáticamente podemos pensar en este sistema de la siguiente manera: una masa puntual sujeta al soporte a través de un hilo. Y podemos dar la posición de esta partícula, el péndulo, dando el ángulo que forma el hilo que sostiene la partícula con la vertical. A ese ángulo le vamos a llamar el ángulo θ y vamos a suponer que el hilo tiene una longitud E. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta partícula? Haciendo un diagrama de cuerpo aislado, encontramos que actuarán la tensión eh, que existe sobre el hilo que hace de soporte y el peso de la partícula. Entonces, si en particular consideramos la proyección en la dirección radial, tomando como origen de coordenadas el punto de suspensión, tendremos por un lado la tensión y por el otro lado la proyección del peso en esa dirección. Es decir, que el peso lo podremos descomponer en una fuerza radial o en una proyección radial y una proyección tangencial. La proyección tangencial de la fuerza que es el peso, dará lugar a la aceleración tangencial de esta partícula, en tanto que la proyección en la dirección radial, sumada a la tensión, dará lugar a la fuerza radial o centrípeta, la que es responsable de que el movimiento, la trayectoria para este movimiento sea un tramo de circunferencia. Debemos notar que, dado que la velocidad es mayor en esta región, cuando el péndulo está cerca de su posición de equilibrio, entonces la fuerza centrípeta deberá ser mayor que en sus extremos. En particular, en los extremos de la oscilación, cuando la velocidad es nula, la tensión igualará a la proyección radial del peso, en tanto que cuando pase por el punto de equilibrio, cuando la velocidad sea máxima, cuando los valores de la velocidad son más grandes, la tensión tendrá el máximo valor, ya que no solo compensará el peso, sino que proveerá la diferencia entre tensión y peso a la fuerza centrípeta, que es la causante de este movimiento circular. Si escribimos las proyecciones, entonces tendremos que en la dirección radial tenemos menos t, más la proyección del peso en la dirección radial, debe ser igual a menos mv cuadrado sobre r. Debe proveer a la fuerza centrípeta. En tanto que en la dirección tangencial solo tenemos la proyección del peso y encontramos que el peso es el que provee a la variación del módulo de la velocidad, ya que es el responsable de la aceleración tangencial, según vimos cuando discutíamos el movimiento circular desde la perspectiva de la cinemática. Notamos que esta proyección es mayor mientras más se aparte el péndulo de su posición de equilibrio. Y en la posición de equilibrio, es decir, cuando θ vale 0, la proyección del peso es nula. Bueno, hemos visto aquí un ejemplo de movimiento circular alternativo o distinto desde la percepción visual al que correspondería a una rotación sobre una circunferencia completa. Pero no deja de ser un movimiento circular, ya que su trayectoria es un tramo de circunferencia, es decir, no es la circunferencia completa, sino que un tramo de la misma, y el movimiento es de tipo oscilatorio, es decir, el péndulo, esta masa puntual, irá de un extremo a otro en esta sección de circunferencia, indefinidamente en principio.